la adolescencia de nuestros hijos, nos toca nuestros miedos más profundos. Por eso es un acto de hacer un clavado y decir qué está pasando realmente conmigo. Empieza a tocar cuáles son mis creencias, ¿no? Lo que yo creía que debía de ser, por lo que yo aprendí, por cómo yo fui como hija, y empezar a darme cuenta que hay cosas que ya no me van a funcionar como yo las venía manejando. Que la adolescencia no es una etapa para controlar, es una etapa para acompañar. Y muchas veces, más que cambiar a nuestros hijos, lo que necesitamos es entendernos a nosotros mismos. Porque al final, crecer no es solo cosa de ellos, también es un proceso para nosotros como padres. La Tía, con María Aguirre, es un espacio en español para mujeres latinas que buscan crecer en lo personal, fortalecer su familia y construir su proyecto de vida desde su identidad y cultura. La adolescencia es una etapa que muchas veces nos confronta. Vemos cambios en nuestros hijos que no entendemos, que nos preocupan, que nos sacan de nuestra zona de confort. Pero hoy vamos a ir más allá. Y si no solo se trata de lo que está pasando con ellos, sino de lo que también se activa dentro de nosotros como padres, hoy vamos a tratar de entender la adolescencia desde un lugar más profundo, más humano y más consciente. Tenemos el honor que nos acompaña Marigela Zamudio, quien es coach de crianza consciente y heridas emocionales. Tiene una maestría de educación familiar por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, querida Marigela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, tía Mari, por siempre confiar en mí para poder llegar a toda la audiencia, que la verdad que cada vez que tengo un podcast contigo me escriben algún mensaje y te lo agradezco mucho. Y este tema principalmente me apasiona porque además de ser coach con muchos padres y adolescentes, pues soy mamá de 2 adolescentes, una de 14 y una de 21, y bueno, entonces lo vivo a nivel profesional y en casa todo el tiempo. Claro, en la propia carne. Así que empecemos con el tema. Y este tema realmente da para hacer muchísimos podcasts y ya tendremos oportunidad. Pero hoy nos vamos a enfocar en 3 partes muy importantes, que es, ¿me las puedes mencionar, Marigela? Claro que sí. Yo creo que con estos 3 puntos los padres pueden tener mucha más claridad y guía. Autoconocimiento de ellos, o sea, quién soy en esta nueva etapa de la adolescencia que estoy viviendo, el desarrollo del cerebro, cómo funciona el cerebro del adolescente. No vamos a dar toda la clase, evidentemente, pero 3 puntos que con eso van a tener un poco más de claridad. Y recursos, porque al final lo que necesitan los padres es tener más recursos. Así es. Y eso se me hace importantísimo. Saber cómo tratar al adolescente mientras que uno está viviendo la menopausia. Así es. Muchas veces es lo que surge en muchas de las adolescencias. Entonces, Marigela, si quieres, empezamos, por favor. El autoconocimiento, ¿es por parte de los adolescentes o también es un autoconocimiento de los padres? Principalmente los padres. Es muy interesante cuando me llegan y me dicen, bueno, ahí te dejo a mi hijo, por favor, ayúdame. No. O sea, voy a atender, obviamente, voy a revisar cuáles son los temas, pero siempre trabajo en conjunto con los papás, porque la mayoría de las veces el tema más importante es la mamá o el papá. Y esto es el autoconocimiento. ¿Qué significa? Que se conozcan mejor. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa donde empieza a desarrollarse toda la construcción de identidad del adolescente y de autoestima. Dejan de ser estos niños chiquitos que te hacían caso y obedecían por las buenas o por las malas, con crianza consciente o con la crianza antigua de te callas porque soy tu madre y punto, etcétera, etcétera. Pero al final tú eres su marco de referencia en todo. Y de repente empiezan a crear su propia identidad, a decir, esto me gusta, esto no, ¿por qué lo hago? Porque mi mamá lo dice o porque yo realmente lo quiero. Y entonces aquí viene realmente el cambio drástico en su comportamiento. Y entonces las mamás vienen y me dicen, es que te lo prometo que ya no es
el niño dócil o la niña que se acercaba y me contaba todas sus cosas. O sea, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué cambió? ¿Serán sus amistades? ¿Será el colegio? Y ahí es cuando sí hay que entender al adolescente, pero vámonos con la parte de qué está pasando conmigo cuando empiezo a ver estos cambios en sus comportamientos, estas emociones tan altas, bajas de mi hijo o de mi hija, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué? Porque la adolescencia viene y nos toca a nosotros, la adolescencia de nuestros hijos, nos toca nuestros miedos más profundos. Por eso es un acto de hacer un clavado y decir, ¿qué está pasando realmente conmigo? Empieza a tocar cuáles son mis creencias, ¿no? Lo que yo creía que debía de ser, por lo que yo aprendí, por cómo yo fui como hija, y empezar a darme cuenta que hay cosas que ya no me van a funcionar como yo las venía manejando, ni porque funcionan como cuando eran niños, ni porque mis papás les funcionaron conmigo, me van a funcionar ahora con mis hijos. Es más, viene este cuestionamiento, por eso un poco crisis existencial en esta etapa de adolescencia de los niños y también los padres, el middle age de 40, 50 años, lo que decías, ¿no? Menopausia, las mujeres, etcétera. Y entonces empiezas a cuestionar muchas cosas que tienen que ver con el deber ser, ¿no? Que el adolescente te los muestra totalmente así, te lo pone en la cara. ¿Y por qué voy a hacer esto si yo no quiero? Y muchas veces te quedas así como que, sí, o sea, la verdad tiene razón. O sea, yo tampoco quiero ir, pero no, sí, porque es lo que se debe de hacer. Es de gente educada, de gente bonita, de gente de valores, ¿no? Entonces, Empiezan a cuestionar todo y te cuestionan también tus propias creencias, como dices, ¿no? a ver, claro que también es un portal muy grande para poder fortalecer los valores que tengo yo y que quiero mantener como familia y no dejarme ir por el ruido externo de no, ya irte por otro lado. Pero es una puerta maravillosa para poder revisar esos miedos que tú tienes, claro. Te mueres de miedo del tema de drogas, te mueres del miedo del tema del bullying, del miedo de la sexualidad, del alcohol, del vaping, o sea, de las amistades, de su vida, ¿no? De que, es más, en esta etapa de la adolescencia empieza lo que es el pensamiento crítico a desarrollarse y el abstracto. ¿Quién soy? ¿Para qué soy? Y el abstracto es, ¿y para qué existo? ¿No? Como los filósofos, ¿y vale la pena la existencia? Y si yo no existo y ya no viviera, pues, ¿qué pasaría? Entonces las mamás vienen angustiadas conmigo a preguntarme que si su hijo está en depresión o está con algunos temas suicidas. Y no, mamás, no, es parte de este desarrollo. Pero a ti te genera ese miedo de empezar a darte cuenta que tal vez no tienes los recursos para algunas respuestas, pero no tenemos que tener todas las respuestas. Se trata de prepararnos, no de estar preocupadas, sino de estar ocupadas en ver cómo podemos empezar a atender eso. Te voy a poner algunos ejemplos, Mari. Sí, por favor. Llega la mamá y le dice algo al adolescente y la adolescente te empieza a gritar y a veces te azota la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que despierta en ti? Pues primero es como, a mí nadie me va a faltar al respeto. ¿Quién se cree este escuincle o este escuincla, no? Sí. Si no le pongo el límite ahorita, entonces después va a poder hacer lo que se le dé la regalada gana. Es que estos padres permisivos que ya casi que le van y le piden perdón al hijo. No. Okay. Muchas de esas cosas están tocando, sin que tú te des cuenta, tus propias heridas de no sentirte vista. Hay una voz atrás que te está diciendo, nadie te ve, no importa que tú te levantes, que hagas el lunch, que lleves al colegio, que tengas la comida, que ayudes con la tarea, que lleves y traigas, que te duermas a las 11 de la noche, que no hayas hecho ejercicio, que hayas trabajado como loca. Y de todos modos, no hay un por favor, no hay un gracias, es una desconsideración, ¿no? Entonces, como tú estás con esta narrativa y hay una parte de ti que se siente no vista y el adolescente viene y ¡ting! Justo te da en ese botón. Pero es maravilloso porque esta etapa ayuda a que nosotros reflexionemos sobre el por qué realmente me siento así. Ojo,
No estamos diciendo que tu hijo no necesita un límite, no necesita una pauta, una conversación. Necesitamos ayudarlos a que puedan desarrollar habilidades socioemocionales, sí, pero primero es el autoconocimiento, escríbanlo. O sea, ¿qué me generó? Me generó mucha tristeza, me generó mucha injusticia, ¿no? Me generó rechazo. O De, cuando... de alguna manera, el reflexionar estas actitudes que te generan las actitudes de tu adolescente hacen una reflexión de tu propia herida que traes oculta y que sale a flote. 100%. Por ejemplo, otro ejemplo. Es que me encanta porque la verdad sí la gente se puede ir relacionando. La madre que llega conmigo, lo acabo de vivir ahora, bueno, es que lo vivo constantemente, es que no aceptan a mi hija en el grupo. Es que no la invitan a las fiestas o no forma parte para unas cosas, pero no forma parte para lo divertido, ¿no? O sea, la buscan para todo el tema escolar, ¿no? Todo lo Académico, sí. académico, pero para la parte de diversión y eso ya no me la incluyen, o la tratan mal, o yo veo cómo están tratando mal a mi hijo. Yo voy al partido de soccer y veo cómo lo están bulleando, ¿no? Entonces, eso, a ver, no es que no esté pasando, pero lo más importante es yo qué siento, qué me está detonando a mí, qué me está afectando. Y yo siempre los invito a que, por eso que lo escriban, y hay una pregunta súper poderosa. ¿Cuándo fue la última vez, de la última, que yo me sentí así? Y luego vuélvetelo a preguntar como 8 veces para que vayas hacia atrás. O sea, es la primera vez que te sientes con un dolor porque están rechazando a tu hijo. ¿Cuándo sentiste esto? No, pues hace 5 años cuando mi esposo no me llevó a la fiesta de fin de año de la empresa. No, pues más atrás, no, cuando en la adolescencia, yo me acuerdo que sí, que invitaron a todos, pero a mí no me invitaron. No, pues cuando yo iba en primaria y mis papás prefirieron a mi hermano para esto y a mí no. Entonces, cuando realmente haces este trabajo de autoconocimiento, te das cuenta que esto que está pasando también refleja algo que tú no has trabajado y que tú no has sanado. Entonces, Marigela, pero o trabajo lo mío o trabajo lo de mi hijo. Ok, lo de tu hijo es súper importante. El tema es que si tú no atiendes lo que tú llevas dentro, no puedes sostener todo lo que está cargando tu hijo. O tal vez no lo haces, sí lo sostienes, pero tal vez no de una manera sana. No, claro, porque también entonces empieza es que ¿por qué te dejas? ¿Por qué permites que te hablen así? Es que te tratan como una idiota. Y entonces no estás ayudando a la niña, o sea, estás fortaleciendo la autoimagen que Rechazo. tiene de que no sirvo para nada o que no soy querible. Sí, y eso es, yo creo que la autoestima es lo más difícil de reconstruir. Aquí, esto que me dices, ojo, mamás, es que de verdad, Mari, esto les va a ayudar. Muchas veces van a pasar por esa situación de rechazo, porque todos vivimos rechazo. Aquí no hay nadie que me pueda alzar la mano, si venga de una familia preciosa, hermosa, lindas amistades, pero si no es con la maestra, con la del deporte, con lo que sea, siempre porque es parte de la experiencia humana. Si tus hijos están viviendo por un momento de no poder pertenecer, complicado a la forma de relacionarse, mientras tengan su lugar seguro, su sentirse visto, su sentir que están contenidos en su espacio, les empieza a fortalecerse y a poder salir mejor de esa situación. No es el resultado total de todo, no es que esa sea la única solución, pero créanme que sí ayuda mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Es decir, lo que me quieres explicar es que si nosotros contenemos esa fortaleza dentro de la casa para nuestros hijos, ellos van a tener esta seguridad para poder enfrentar el exterior. Así es, tal cual, como lo estás describiendo. Entonces, esa es la parte del autoconocimiento que no nos lo podemos saltar, que quien quiere las buenas intenciones no sirven.
yo quiero ayudar a mi hijo, entonces o lo sobreprotejo o voy y peleo por él. Entonces le quito toda la posibilidad del aprendizaje que trae estas situaciones y no estás atendiendo lo más importante, que es yo me miro hacia adentro y qué es lo que a mí me está detonando con estos comportamientos de mi hijo. ¿Por qué me duele tanto que me trate así? ¿Quién me trató así? Cuando yo no pude, porque queremos mucho demostrar nuestra valía a través de nuestros hijos, de que soy una buena madre, pero tu hijo está viviendo una situación que tiene todo el derecho a vivir porque está atravesando por muchos cambios físicos, biológicos, psicológicos, neurológicos, que es a donde vamos, para que puedan empezar a hacer como Las todo. conexiones. Exactamente. Perfecto. Y aparte quisiera hacer una puntuación aquí. Lo que tenemos que estar muy conscientes también los papás es que no todos los grupos son para tu hijo. Tú puedes identificarte con un tipo de persona que tal vez es muy diferente del interés de tu hijo. Entonces, a veces el rechazo de un grupo no es el que quiere estar tu hijo, necesariamente, pero que tú lo ves como el ideal para tu hijo, ¿no? Entonces, eso también, papás, mamás, hay que hacerlo muy consciente. Me encanta. Es parte de esta reflexión de decir, y yo le preguntaría a mi paciente, a mi cliente, le diría, a ver, Mari, pero tú ¿por qué quieres que esté en ese grupo? Tú. Sí, yo, no mi hija o mi hijo, sino yo. Exactamente. Exactamente. Y si quieres, pasamos a la otra parte. Sí, porque esta necesitan poner atención para, por lo menos les voy a dar lo más básico, ¿no? No les puedo dar una clase hoy científica, neurológica, pero sí unos datos que simplemente con poderlos ver van a empezar a ver transformaciones. Se los prometo que después de lo de hoy van a salir, ¿sabes qué, Mari? La palabra mucho más compasivas con ustedes. Contigo, mamá, o contigo, papá. Eso sí es No con tu hijo. importantísimo, ¿eh? La Al ser autocompasión. compasiva contigo, entonces vas a poder ser compasivo con él. No hay forma de tenerle compasión al adolescente que está gritando, que está eufórico, que está retador, que está con comportamientos inadecuados. No hay forma si no eres primero compasiva contigo. Entonces, esta parte aquí te va a ayudar. Ok. Están pasando cambios importantes en el cerebro del adolescente. Voy a hablar de 3 cosas bien básicas para que las tengan. Sí. El cerebro lo voy a dividir en 3, que es la corteza prefrontal, el sistema límbico, que es donde está toda la parte de las emociones, y el tallo cerebral, que es la parte como más primitiva de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, vamos aquí con la corteza prefrontal, ¿qué es la corteza prefrontal? Es la parte que está encargada de las funciones cognitivas de alto nivel, como cuáles: la toma de decisiones, programación, organización, inhibición de conductas inadecuadas. Ya te dije 4 cosas, que esta parte es la que está encargada, ¿ok? De que tomen buenas decisiones tus hijos, ¿ok? Y entonces las mamás, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Por qué sacó el vape en la escuela? Y si ya le dije que era algo súper dañino. Y además va y lo hace, no, ni siquiera en la casa o escondida, no, ¿por qué? ¿En dónde, en qué momento tomó esa decisión? Todo el tema de ¿por qué no se organiza? Porque el domingo a las 8 de la noche, mamá, tengo que ir a comprar un cuaderno nuevo, o sea, ni Amazon llega, ¿no? O sea, ¿por qué no hace planeación, ¿no? Ya le compré un calendario, ya esto, ya lo otro. Inhibición, o sea, de conductas inadecuadas. ¿Por qué no le da? ¿Qué no le da la cabeza para decir eso me perjudica? Si yo digo algo así en la escuela, me van a reportar. O sea, ¿en qué momento el juicio no de juzgar, sino el poder discernir entre lo correcto, lo incorrecto, etcétera? Bueno, esas son las funciones de la corteza prefrontal. ¿Qué está pasando en la adolescencia? Que hay lo que se llama una poda sináptica, poda neuronal. Se empiezan a eliminar las neuronas
que esto es evolutivo. ¿Qué significa evolutivo? Que es parte de la evolución del ser humano. O sea, no es que tu hijo se quedó sin neuronas y el mío tiene más, entonces el mío es mejor. Todos los adolescentes, todos vivimos por eso, y es como para que se queden las neuronas que están más fuertes, que están más repetidas, que están como que se hace el camino neuronal más constante. Entonces, mientras está este proceso aquí en la corteza prefrontal, pues obviamente no puede estar en óptimas condiciones, no puede estar tomando buenas decisiones, o sea, todo esto que por más que seas el mejor padre, madre, que le guíes, que seas súper cercano y tal, su corteza prefrontal está, hagan de cuenta, en remodelación, en reconstrucción. Es como cuando vas por un edificio y ves los andamios y ves los plásticos y está toda la fachada aquí que dice, estamos reparando o estamos en remodelación. Eso está pasando en el cerebro de tu hijo. Entonces, es bien importante que lo sepan. No lo dice Marigela, lo dice la ciencia. Hay estudios de MRIs donde pasan al adolescente y se ve que la materia gris ha disminuido. ¿Por qué? Porque hay poda sináptica, hay menos neuronas. Y estos estudios llevan como 15 años, o sea, no son como tan antiguos, es parte de lo que se ha Interesante. Entonces, este es lo que está pasando. ¿Qué pasa con el sistema límbico? Que es donde tenemos la parte de la amígdala, que es como una almendrita, es una estructura donde se almacena todo lo que tiene que ver con las emociones. Entonces, en la adolescencia, por el tema hormonal y cambios físicos, se llega a irritar más. Entonces, muchas veces no es cuando está pasando por situaciones, empieza como un estado de alerta. Entonces, por eso los podemos ver de repente como muy irritados, muy frustrados, enojados, malhumorados, porque esa parte está irritada. ¿Qué pasaba antes? O qué pasa con un adulto también, que corteza prefrontal, yo lo explico con una mano para los que lo pueden ver esto en imagen, quien nos esté En escuchando, YouTube, va a ir ahí lo pueden ver. para que lo puedan ver y por eso qué maravilla que lo haces en video. Esta parte, los deditos de arriba, es la corteza prefrontal y esta es el sistema límbico. Entonces, cuando esta parte empieza a estar irritada y empieza, es como la loca de la casa, la histérica, la que empieza, "No, no, no", porque pasó algo con los amigos, con un permiso, con su propio no sentirse que puede habitarse en su propio cuerpo, se cae mal a él mismo, su caída de confianza, todo lo que está pasando, su inseguridad. Esto está así y generalmente lo que pasa, bueno, no generalmente, lo que debería de pasar es que la corteza prefrontal hace cuenta que viene y te dice, tranquila, tranquila, al sistema límbico, a la amígdala, o sea, la parte consciente te dice, todo va a estar bien, mira, no hay problema, esto va a pasar y entra en paz. Pero cuando tenemos aquí la reconstrucción por la poda sináptica que les estoy hablando y esto está en estado de alteración, no hay esta contención. Y además esta parte toca también el tallo cerebral. El tallo cerebral es la parte más primitiva. Es como se empezó a desarrollar el cerebro, después fue creciendo el cerebro y se fueron haciendo más estudios, pero lo que son en la época de los dinosaurios, en la prehistoria, se manejaban por el tallo cerebral. Fight or fly, vuelo o peleo. O sea, me tengo que defender del dinosaurio. Entonces, o solo ataco, o me congelo, o salgo huyendo, ¿no? Y esto también, la corteza prefrontal como que toca esto y toca lo otro. Y entonces hace como que todo esté en paz. Aquí, esto no funciona, esto está en estado de alerta, y entonces el adolescente está desde aquí, operando. O se freeze, los chiquitos que no pueden defenderse, no son capaces de decir lo que piensan o lo que sienten. Los que salen huyendo, me refiero como que el impulso, ¿no? Porque esa es otra parte que pasa a nivel físico, ¿no? Los niveles de dopamina suben mucho, que es la sustancia que hace como que te sientas así como con la adrenalina al máximo.
Entonces, en la adolescencia, la dopamina tiene picos muy altos y picos muy bajos. Es bien importante esto. ¿Por qué, Mari? Porque hay muchas mamás que de repente vemos a los hijos en la cama, así, sin ganas de hacer nada, viendo la televisión, con el celular. Y entonces empieza, ay, ¿será que tiene algo? ¿Será que...? Y es la época del desinterés. Sí, está con sus picos y de repente tú le dices, ay, mi amor, ¿me ayudas por favor con la cocina, con los platos? O ¿me ayudas con la ropa? O hacerme esto en la computadora. Ay, más, estoy súper cansada. Al rato, porfa. Ok, pobre, está muy cansado. Y le habla al amigo, la amiga. El amigo, te conectas y jugamos un rato un juego, un videojuego. La amiga, salimos a dar una vuelta por ahí, cualquier plan, 2 segundos, ya se paró, ya, su dopamina ya está hasta arriba. Entonces, los papás, claro, con los amigos si quieres, tienes toda la intención, en cambio lo que yo te pido y yo, ahí es donde viene la parte de victimización de yo que hago todo por ti, pero quiero que empiecen a comprender que cuando eran chiquitos tú eras su dopamina. Querían jugar contigo, querían ir a todas partes, no importa si vas al súper o si vas al baño, querían ir atrás de ti y sentarse mientras tú estás ahí en el excusado sentada. Quieren estar ahí contigo porque eres esta dopamina. Y de repente la dopamina empiezan a ser sus amigos. Entonces, es bien importante que lo puedan ver para que cuando estén con su adolescente, ahí va la parte de la compasión, y vean que está teniendo una actitud con los ojos volteados, de mala cara, con una contestación horrible, quédenseles viendo. Si tú ya estás haciendo el trabajo de autoconocimiento y ya te estás dando cuenta que, híjole, me está dando en todas mis heridas, en las mías, en mi sentimiento de rechazo, en mi sentimiento de no valía, de no suficiencia, yo sé que me está pegando en lo más profundo, en mis miedos más oscuros, ¿ok? Te voy a ver y quédensele viendo al cerebro, a su cabecita, como si salieran chispas. O sea, ustedes hagan como que su propia historia, su propio cuento. Créanme que funciona. Y quédensele viendo como, wow, está una bomba ahí adentro. Y la narrativa no va a ser con él, va a ser contigo. Va a ser internamente decir, Marijela, sí que duro cómo te habló. La verdad es que no te gusta que te hablen así, nunca te ha gustado. No te gustaba cómo te hablaba así tu papá, no te gustaba cómo te hablaban así en la escuela. Te sientes muy mal, pero todo va a estar bien. Esto no es contigo, es algo que está transitando y que yo solamente voy a sostener el espacio para después poder conectar, más que empezar a corregir, en lugar de corrección, conexión. Así que empiezas a hacer esta pausa hacia ti, donde eres muy compasiva contigo. Entonces ya puedes ser compasiva con él. Entonces sí puede salir esta frase de te veo muy cansado, te veo muy cansada. No, no estoy cansado, es que tú me haces ponerme así. Ok, vamos a darnos un espacio. ¿Por qué no te tomas un vaso de agua? ¿Por qué no vas y descansas? Haz lo que tú necesites hacer para poder regularte, para poder sentirte mejor y luego lo hablamos. Entonces, dar realmente ese espacio para que después puedas retomar la conversación con sí las cosas que tú dices, te puedo ver tu enojo, puedo ver tu frustración, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas sean diferentes? Lo que yo también te quiero decir es que puedes existir en mi presencia, puedes hacer esto, pero yo sí no voy a permitir que me hables, que me azotes la puerta en la cara. Se vale tu enojo, se vale tu frustración, pero creo que hay formas de hablarlo y formas de decírmelo. Eso qué importante es. Dejar que tengan estos sentimientos sin que afecte su comportamiento y su relación contigo. Porque claro, lo que pasa es que te detona. A mí no me hablas así, yo no soy tu amiga, yo soy tu madre y te quedas sin celular y no vas a la fiesta. Se quitan todos los permisos. Sí. Ok. Tal vez haces que salga el ratito y te diga, mamá, perdón. Puede ser,
hay un momento en el que ya ni les importa. Pues no voy a la fiesta. Pues enójate, pues yo también me enojo. Pero ahí sobre todo, créeme que no estás generando lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? Que tenga un momento de autorreflexión, que pueda empezar a desarrollar esta inteligencia emocional. Entonces, si no sabes qué pasó, Mari, que se encontró con otro adolescente, no con un adulto. No, Marijela, es que te juro que si tú vivieras en mi casa, te la voy a grabar para que tú veas que no hay forma de no salirte de ti. Y créanme que yo lo he trabajado muchísimo, yo lo viví y sí se puede. Las personas que en su momento yo no lograba no salirme de mí, no es porque el otro te pone así, es porque traes tanta pólvora adentro que, no, es que no es a la primera. Créeme, Marijela, que me espero hasta la 10ª, pero también es una falta de trabajo de no saber parar a tiempo y no esperar. Te hace estallar. Pero nos falta un tercer punto, ¿verdad, Marijela? Sí, para que se lleven recursos. Eso es lo más importante. Aquí viene la mayor sabiduría. Marijela, por favor, compártenos. Bueno, ya vimos que te tienes que conocer mejor a ti, que te quedas viendo a tu hijo como para decir, ok, es real, no me lo estoy inventando, no lo estoy justificando, está pasando algo. Ahora vamos a la parte de cómo conecto con él. Por eso les decía que esta etapa es muy retadora, pero de verdad es mágica y vale la alegría. Yo nunca digo pena, vale la pena porque es como si fuera algo malo. Vale la alegría transitarla si tú lo haces de yo voy a aprender. Mi hijo se va a convertir en mi mejor maestro y voy a aprender a estar mejor yo y a conectar. Lo que se necesita es un vínculo fuerte. Tú eres ese puente. Yo siempre se los digo a los padres. Tú no estés esperando en esta edad que tu hijo venga. No, es que también yo siempre soy el que voy y ofrezco una disculpa. Tienes que ir. Tú eres el vínculo, tú eres el que vas a cruzar el puente y le vas a enseñar cómo hacerlo. Y les prometo que tarde o temprano va a llegar que tu hijo también cruce el puente. Y, la verdad, me equivoqué. Pero no puedes estar tú esperando eso todo el tiempo. Los invito a algunas cosas. Primero, conexión antes de corrección. Y esto tienes que hacerlo consciente, porque llegamos y llegan de la escuela y los zapatos, la mochila, y cómo te fue, y cómo te fue en el examen. ¿Te fue bien? Porque ayer no te vi estudiar mucho. Entonces, empieza como, déjame en paz. Necesita conectar. Un abrazo, te hice de comer súper rico, lo que más te gusta. Conecta. Conecta con algo antes de empezar a querer empezar con todo el tema de corrección. Mi hijo ya no quiere estar muy cerca de mí, ya no le gusta como que el apapacho, el abrazo. ¿Qué hago? Presencia, nada más, como una maceta. Cuando tú llegas a una sala y ves una maceta, da vida, ¿no? Es la vida, es lo que le hace sentir la calidez en ese espacio. Si quitas la maceta, igual entras y dices, ay, ¿qué pasó? Aquí falta algo. Igual, llegan y tal vez están viendo una serie y nada más te sientas con él y si ya no quiere que la toques o que lo toques, estás ahí al lado. Es tu presencia, pero tu presencia ahí, no con el teléfono, no con otra cosa, sino esta cercanía. Si rara vez llegan y te dicen, te tengo que decir algo, de verdad trata de dejar todo. O sea, yo entiendo que a veces estamos trabajando, ¿no? Yo cierro la puerta, estoy en una entrevista y mis hijos saben, pero abro la puerta y tengo que contestarle a Mari que muchísimas gracias por la invitación, pero si entra mi hija y me dice, te tengo que decir algo, 5 minutos, después se lo mando a Mari y es, ¿qué pasó, Isabela? Que la vista, el eye contact, porque Importantísimo. es el momento en el que te va a decir, me peleé con una amiga en la escuela. Ay, ¿sabes qué? Le contesto esto a María, ahorita voy. ¿Vas? Ay, no, ya nos arreglamos, ya pasó. Entonces, dejó de ser como ese espacio seguro en el que yo estaba necesitando. Yo siempre les digo que necesitamos convertirnos como en palmeras, ¿no? Cuando son los huracanes, nosotras dos que vivimos en Miami, pasa el huracán
y de estos así tremendos, Irma fue el último que nos afectó a nosotros, y los árboles más robustos en el piso, o sea, los súper troncos, aquí hay zonas donde hay unos mega árboles preciosos, en el piso, y las palmeras bien paradas, bien puestas. ¿Por qué? Porque las palmeras van con el aire, ¿no? Son flexibles. Entonces conviértete en la palmera que tu hijo necesita. Es como que viene el balazo así directo a ti, pues vente para acá y luego regresa hacia él un poco. O sea, este baile que tienes que estar teniendo con él de estire, afloje, pero solo lo puedes lograr si tú estás realmente consciente de tus heridas, de tus áreas de oportunidad tuyas, para entonces poder sostener el espacio de tus hijos. Algo muy importante de lo que acabas de decir de la palmera, que se me hizo un maravilloso ejemplo, pero quisiera yo reiterar esta parte. La flexibilidad de la palmera hace que su raíz sea muy fuerte. Entonces no estamos diciendo que le den nada más el gusto a tu adolescente, sino que esa raíz fuerte que tiene la palmera, pero con una flexibilidad de saber el momento de cómo actuar. Es así, ¿no, Marigela? Y esto que dices, porque muchas veces las mamás, no, María, eres muy permisiva. O sea, es como que entonces que haga lo que quiera. Entonces que me grite en la cara que soy una bruja, que me odia, porque sí, los adolescentes te dicen hasta palabras Que horribles. son cosas muy hirientes. Sí, ¿no? Y es así como, pero, o sea, yo cuando lo eduqué así, yo cuando le he hablado así. A ver, hay quien sí habla así en su casa, hay quien sí le habla así a su pareja, a sus padres, y de repente decimos, pero ¿por qué habla así? Entonces también, ojo, que ellos están viendo todo. Y esta parte donde si hay todo cabe, hay espacio para poner límites. Un hijo sin límites es como ir en una carretera sin señales. Si no te dicen, falta tanto para el baño, falta tanto para el restaurante, falta tanto para la caseta, para la gasolinera, ¿no? Necesitan tener muy claro hacia dónde van. Lo que pasa es que no te lo van a tomar si el vínculo no está fuerte. Yo te voy a decir algo. Cuando tú fortaleces tanto el vínculo, cuando tienen que experimentar cosas, porque es la edad de la curiosidad, de experimentar, por favor, o sea, es la verdad, tienen que experimentar. Las decisiones que su corteza prefrontal no puede tomar porque está en esto, las va a tomar su corazón. ¿Cómo? Un adolescente que está muy vinculado con su papá, cuando le dicen, saltemos todos del puente y hay un peligro muy grande, metámosle velocidad, tomemos hasta que nos perdamos y bueno, ya más vale pedir perdón que pedir permiso, porque están en esta gratificación inmediata de todo y esta dopamina que necesitan sentir estos rush así del momento. Les prometo que hay una parte de ese adolescente que sí para y no dice, no, es que si mi mamá se entera, me va a matar. No, eso no es lo que va a decir un adolescente que está muy fuerte el vínculo. Tu adolescente va a decir, es que mi mamá, no es que me va a matar, se va a morir de la tristeza y del dolor porque yo soy muy importante para él, para ella, porque me aman profundamente, porque mi existencia en esa casa es muy importante. Entonces, ese sentido de pertenencia, de me ven, valgo, formo parte. Por eso, a veces no formo parte de allá afuera, muchas veces. Y nos pasa a todos hasta en la vida adulta, en un trabajo, en un grupo, no importa. En este núcleo tan cercano de mi familia, de papá, mamá e hijitos, papá e hijitos, porque puede estar conformada hoy la familia, sigue siendo una familia. El papá murió, los papás se divorciaron, sigue siendo familia. En este núcleo tienes un lugar, eres visto, eres valioso y tu voz cuenta. Esto que acabas de decir, Marigela, es fundamental. Mientras que tengan esta identidad y esta pertenencia en la familia, es la fortaleza que le va a dar para ir Son las raíces que dices. durante toda su vida, es la raíz. Eso no hay que perderlo de vista. Que siempre se sientan en la identidad de la familia.
justo lo que decías de la palmera, o sea, no es que nada más nos hagamos así para esquivarlos, es lo fortalezco, le doy raíces, lo nutro, no nada más comprándole su comida favorita, lo nutro de amor, de hacerlo saber que es valioso, que es importante, que lo amo como es. A ver, esto yo uso mucho en mi caso y con las mamás, hay una consecuencia por esto, yo no te dejo de amar. En mi caso particular, a mí me dejaba de hablar mi mamá, o sea, y pasaban días, semanas sin que te hablaran. Entonces, eso es lo que te lastima mucho, porque el silencio es como, pues algo está muy mal en mí, o sea, ¿qué tan grave fue lo que hice como para que te retiren el habla? Sí. Aquí cuando tú pones estas consecuencias, pero diciendo, pero igual te amo, ¿eh? Sí, te quité las llaves del coche porque vi que vas a tanto, porque te dije que tenías que llegar a esta hora y no llegaste, porque dijiste la mitad de la realidad de lo que pasó. Entonces, ahí estás poniendo tu límite, pero igual te amo. Igual, o sea, esto no cambia nada entre tú y yo. Exacto. No es el rechazo a la persona, sino a la conducta, Así es. a la mala conducta. Marijela, nos estás dando un extraordinario programa a seguir. No sé si te falte algo para cerrar que nos quieras compartir. Los padres también estamos saturados de información, de podcast, de Instagram, de libros, de cosas así, y tienes que ser mejor. Eres un gran padre, una gran madre como eres. Ten recursos. Yo creo que con esto, escuchar sin juicio, con mucha curiosidad. Ah, sí, es que creo que eres súper injusta y que no eres buena madre. Ah, a ver, cuéntame. En lugar de luego ponerte a la defensiva. Ah, es que tú no ves todo lo que yo hago por ti. No lo ven. Sí, no lo ven. Un adulto a veces no ve lo que hace la pareja, lo que hace la amiga, lo que hace el jefe, una compañera de trabajo. Un adolescente menos lo va a ver, ¿no? Entonces es mirar con muchos ojos de curiosidad. Ah, quiero saber más. A ver, cuéntame. Ok, ¿cómo lo podemos hacer diferente? Ok. Pues no sabes lo que te agradezco, mi querida Marijela, y me voy con este mensaje. Que la adolescencia no es una etapa para controlar, es una etapa para acompañar. Y muchas veces, más que cambiar a nuestros hijos, lo que necesitamos es entendernos a nosotros mismos. Porque al final, crecer no es solo cosa de ellos. También es un proceso para nosotros como padres. Ay, bellísimo, mejor imposible, mejor cierre, tal cual, el resumen perfecto, la verdad, tal cual. Así que muchísimas gracias por estar aquí en La Tía con María Aguirre. Si te gustó, nos ayuda que nos sigas y te suscribas. Por favor, déjanos tus comentarios. Acuérdate que aquí, en La Tía con María Aguirre, juntas crecemos. Y nada más, cualquier persona que tenga cualquier duda, que me escriba. Por favor, Marijela, dilo. Sí, bueno, me pueden seguir en mis redes, en Marijela Zamudio C, en Instagram. Y si no, me pueden escribir un mail directo. Yo veo mis mails, marigela@marigelazamudio.c.com. Y yo estoy aquí para acompañar a las familias, a los adolescentes y a las personas que a veces vienen y dicen, necesito trabajarme a mí. Pues qué maravilla, Marijela. Gracias por compartirnos tus datos y también los vamos a poner dentro de la página web de latiapodcast.com y en nuestras plataformas. Gracias, Marijela, una vez más por estar aquí en La Tía con María Aguirre. A ti, María, un placer. La Tía con María Aguirre es un espacio en español para mujeres latinas que buscan crecer en lo personal, fortalecer su familia y construir su proyecto de vida desde su identidad y cultura.